Y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día. Como se recuerda, el equipo de todos se va armando de a pocos, ya que el mes de junio será uno muy movido, con la fecha doble donde nos enfrentaremos a Paraguay en Lima y El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos, para luego debutar contra la Chile de Ricardo Gareca en la Copa América. Tras esto, tendremos que enfrentarnos a la mundialista Canadá para cerrar nuestra participación en esta fase de grupos ante la campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi. Es así que la feria por la bicolor va en aumento, ya que empezaremos a verla jugar contra rivales de mucho más peso que Nicaragua y República Dominicana, por lo que se espera con ansias la lista oficial de convocados a la blanquirroja. Sin embargo, ya les hemos avisado hace semanas atrás una noticia que recién reventó en las últimas horas. La lista preliminar bastante larga que algunas selecciones de Conmebol presentaron públicamente a todos sus hinchas. Y pese a que algunos se rían de nosotros y hasta se burlaban, la verdad al final nos da la razón una vez más. Y se confirmó que se envió una nómina de 54 jugadores. De hecho, empezaron a filtrarse a algunos nombres, aparte de los de la famosa núcleo duro de la selección, con caras nuevas y algunos jóvenes como Jorge Murrugarra, Kevin Quevedo, Yamir Darrigo, Gumrun Choi, Paolo Reina, Piero Quispe, Nelson Cabanillas, Alex Valera, Jairo Concha, José Rivera, Diego Romero, Joao Grimaldo, Franco Senlato, Martín Tábara y hasta Fabricio Roca. Así lo indicaron en América Televisión. El plan Copa América de la selección peruana continúa en marcha. Desde Videna, el profesor Jorge Fossati junto a su comando técnico seleccionaron una prelista de 55 convocados que ya fue enviada a Conmebol el pasado 5 de mayo. Este viernes un grupo de jugadores que forma parte de esa lista se dio cita en la Embajada de Estados Unidos para tramitar sus visas, pues se busca que los 55 tengan la documentación necesaria. La próxima semana esa prelista tendría un recorte luego de la evaluación de Jorge Fossati. Recordemos que habrán microciclos en Videna de acuerdo a cómo se vayan liberando los jugadores en sus clubes. La fecha máxima para presentar la lista de 26 futbolistas que serán inscritos para la Copa América es el 15 de junio. Es decir, que el entrenador podrá tomar sus últimas decisiones de acuerdo a los amistosos de la bicolor el 7 y 14 de junio. En cuanto a las eliminatorias, Perú tiene hasta el 5 de junio para presentar cuál será el escenario elegido para enfrentar a Colombia en septiembre por la fecha 7. Ahora, si bien ya sabemos que es poco probable que en la lista final de futbolistas que Jorge Fossati lleve a la Copa América se encuentre alguno de los antes mencionados, de las caras nuevas, hay alguna esperanza que en la nómina de 26 jugadores se incluyan algunos jóvenes talentos como Eric Noriega, Jesús Castillo u Oliver Son, ya que el entrenador uruguayo usaría esta competición para afinar el 11 que será titular en el reinicio de las eliminatorias sudamericanas cuando recibamos a Colombia en Lima el 4 de septiembre, esperando escalar por lo menos al séptimo lugar en la tabla que dé acceso al repechaje mundialista. Sin embargo, se pudo conocer que el formato de las actuales clasificatorias podría variar para la próxima edición, precisamente la que se jugaría entre continentes en el 2030. Así lo indicó el periodista deportivo Kevin Pacheco en RP. A propósito de lo que se ha venido tocando de la lista de 23 y 26 futbolistas para la nómina final de la Copa América, hay un congreso en Tailandia que tiene una real importancia, no solamente por este punto, sino porque este es el valor agregado que vengo a señalar. Y tiene que ver que se va a tocar ya por primera vez el formato de la eliminatoria 2030. Ajá. Y la información que tengo es que hay dos federaciones, claramente Brasil y Colombia, que no están a gusto con este formato actual de eliminatoria, teniendo en cuenta aún que van a haber 3 países sudamericanos aparentemente clasificados, claro, que serán Uruguay, Paraguay y Argentina. Y la idea de estas dos federaciones es que se pueda dividir en 2 grupos, en 2 zonas, claro, como se disputó el preolímpico y el sudamericano también sub-20, y luego hay una especie de hexagonal para definir a los otros clasificados. Así ojo, que Kevin, ojo que me acuerdo que cuando volvía de la final de la Copa Libertadores el año pasado, esto lo conversé porque me encontré en el aeropuerto con él, con el presidente de la federación,
y me dijo que las federaciones sudamericanas no estaban de acuerdo con que Argentina, Uruguay y Paraguay ya estuvieran clasificados, que había una posición de la mayoría que jueguen la eliminatoria y que tengan que clasificar, más allá de que el Mundial fuera que un partido del Mundial fuera en Argentina. Y decía que incluso tenían el apoyo de Argentina, porque Argentina no tiene ninguna duda de que va a clasificar. A la hora que Domínguez diga... Pero vamos a ver si se da. Claro, independiente de que estén clasificadas o no, tienen que jugar. Falta el punto que dice Diego. Tras todo lo escuchado, queda claro que esta propuesta es impulsada por las selecciones que no están clasificadas directamente al Mundial, como son Argentina, Uruguay y Paraguay, y que incluso este cambio en el formato de las eliminatorias de 2 grupos de 5 obligaría a estas 3 selecciones a jugar en el nuevo formato de clasificatorias, si no, no se podría armar un fixture decente solo con 7 equipos participando. Se ve que no ha caído para nada bien en las demás federaciones sudamericanas que les hayan regalado el pase directo al Mundial, a Paraguay sobre todo, solo por jugar un partido del Mundial en su tierra, por lo que a la fuerza pediría que jueguen las nuevas clasificatorias a la justa mundialista del 2030. Ahora, yendo a lo que nos interesa, este cambio de formato de un grupo de 5 selecciones y luego un hexagonal final, ¿nos convendrá? ¿Clasificaremos así más rápido? Recordemos que la única vez en que clasificamos de esta manera a un mundial de menores fue en el 2007 con la famosa camada de la selección de los Jotitas, porque luego de eso o no iniciamos bien la fase de grupos o nos caemos en el hexagonal final, aunque hay que dejar en claro que nuestras selecciones menores son en la mayoría de casos improvisadas y con poco trabajo previo, pero con la selección mayor la cosa podría cambiar, ya que si hablamos de clasificatorias a la máxima competición de selecciones de la FIFA, en la mayoría de veces que fuimos a un mundial de fútbol, lo hicimos jugando en fase de grupos. De hecho, con este formato de grupos hemos avanzado ininterrumpidamente a los cuartos de final en la Copa América desde 1997. Y es que es sencillo de explicar. Estos formatos con fases de grupos favorecen a los equipos chicos, a los que tienen planteles más cortos, porque si empiezan compitiendo sanos y sin lesionados, es más probable que ese mismo equipo corto acabe la participación en dicho torneo. En cambio, formatos más largos, como son los campeonatos nacionales o las actuales eliminatorias sudamericanas, al ser la competencia tan larga en el tiempo, se requiere que se tengan planteles amplios porque no sabes en qué momento se lesionará algún titular o si baja su nivel. En todo caso, tienes a la mano a varios sustitutos, cosa que para nosotros no es tan fácil de subsanar. Si se nos cae un titular, se nos hace un mundo poder suplirlo, pero si se jugara unas eliminatorias con fase de grupos y que además se juegue en 1 o 2 meses, como ocurre con los sudamericanos o como eran las antiguas eliminatorias, sería mucho más fácil para nuestra selección poder convocar a los pocos seleccionados de medio nivel y concentrarlos en ese mes o 2 meses de competición para que nos clasifiquen al Mundial del 2030. Aunque hay que advertir que todavía no hay nada confirmado con el cambio de formato, pero recordemos que antes de jugarse estas actuales eliminatorias, la propia FIFA ya recomendó a Conmebol que cambiemos de formato por uno de grupos, pero el que propuso era mucho más complejo y complicado de explicar que el que se usa en los campeonatos sudamericanos. Pero la idea del cambio de formato ya está en el aire desde hace mucho. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría cambiar de formato de las eliminatorias a uno de 2 grupos? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno amigos, esta fue la información al respecto que les traíamos del posible cambio de formato de las eliminatorias americanas para la siguiente edición, pues, en el 2030, que sería un poco complicado porque, como se recuerdan, ya se mandó con todo a Argentina, Uruguay y Paraguay a decir que ya están clasificadas al Mundial porque van a jugar un partido en su país, pues no nada más. Por un miserable partido, selecciones como Paraguay, por ejemplo, irían a un Mundial de fútbol por un partido. O sea, no tiene mucho sentido, pues, ¿no? Y esto ha molestado a muchas selecciones, entre ellas nosotros, pues, ¿no? Aunque bien, cuando hablo de selecciones hablo de los jugadores, de la gente, ¿no? de los hinchas, porque obviamente que la Federación Peruana, y yo entiendo que tengan otras federaciones de otros países que no sean Paraguay, Uruguay y Argentina, no van a decir nada, pues ellos están calladitos, así, agachando la cabeza, diciendo chicheño a Domínguez, que encima es paraguayo, pues, ¿no? que el la gran promesa de este sujeto para su país es haberles regalado un mundial de fútbol, ¿no? En el 2030, que van a participar sin jugar las eliminatorias. Entonces yo sé que va a ser un poco complicado que por ahí cambien el formato, que por ahí accedan a que se cambie el formato e incluso participe ahora sí Paraguay, Uruguay, Argentina en estas clasificatorias. Habría que ser bajo qué condiciones, ¿no? Tal vez participan, pero
ya ya clasificadas, ¿no? Lo que pasó por ejemplo en el sudamericano último de femenino de sub-20, cuando está jugando Colombia, a pesar que estaba clasificada por ser anfitriona del mundo, de la Copa Mundial, de esa categoría en mujeres. Así que al final el hexagonal fueron 5 de los 6 participantes. Lastimosamente fuimos nosotros, pero fueron 5, que es lo importante acá en este caso. Eso podría ser, pues, ¿no? Que participe Argentina, Paraguay, Uruguay en este formato de 2 grupos de 5 selecciones, y luego con un hexagonal para que clasifiquen, si mal no recuerdo, clasificarán 4, pues, ¿no? Si está clasificada Argentina, Paraguay y Uruguay, entonces clasificarían 4 ese hexagonal, ¿no? En ese caso sería interesante, pues, ¿no? En ese caso supongo que sí podrían participar, Paraguay podría participar porque ya no tendría que buscar amistosos, ¿no? Para poder jugar en las fechas FIFA y sobre todo eliminatorias, porque tenía partidos como los que hemos como los que tienen eliminatorias, que son de buen nivel, pues, ¿no? O sea, contra Ecuador, Colombia, ¿no? Contra Chile, son rivales complicados para cualquier selección en el mundo. No digo que son los más difíciles, no digo que están en el top, pero sí son rivales de nivel, pues, ya ni qué decir así. Ahora, esto también tiene partes negativas, ¿no? Porque entre muchas de ellas está el tema económico, ¿no? Porque cuando en su momento la FIFA también les recomendó que cambien de formato, uno más corto, porque obviamente la FIFA quería meter más competiciones de ella, con el Mundial de Clubes, por ejemplo, más largo en el año calendario. O sea, no le convenía tener unas eliminatorias sudamericanas tan largas, pues, ¿no? La FIFA le conviene tener eliminatorias más cortas, ¿no? Para usar esas fechas FIFA para que metan otros encuentros, ¿no? La cosa que al final las federaciones acá en Sudamérica le dijeron que no, manito, no más seguimos con nuestro formato, porque entre muchos motivos está el tema económico, ¿no? Porque el formato largo de las eliminatorias, de las autoridades clasificatorias, le da una cantidad de partidos a las televisoras y por ende le da mucho más dinero. En cambio, si el formato se reduce a menos partidos, porque van a ser fase de grupos, o sea, con esta fase de grupos y el hexagonal final, yo calculo que serán idas y vueltas. Entonces estos partidos van a ser mucho menos, ¿no? O sea, Perú a lo mucho jugará 4 más 3, 6, 10 partidos, pues, ¿no? O sea, a lo mucho jugará 8 más 6, jugará que 14 partidos nada más, a comparación de las actividades eliminatorias se juegan se juega mucho más, pues, ¿no? Entonces, lo que le decíamos, desde ese punto de vista podríamos decir que las federaciones no estarían tan de acuerdo, ¿no? con que las televisoras les den menos dinero, porque se juegan menos partidos con el actual formato, pues, ¿no? Ahora, también cabe la posibilidad de que alguna selección grande se quede en el camino de la fase de grupos, ¿no? O sea, yo no me quiero imaginar si queda Brasil, por ejemplo, de lado, pues, ¿no? Se ve esto un poco complicado de que suceda, poco probable que suceda, pero por ejemplo que se quede otra selección grande que normalmente estos últimos años ha tenido problemas en las eliminatorias, como Colombia, por ejemplo. ¿Se imaginan que se quede Colombia fuera del hexagonal final? O sea, que ingrese Perú, que ingrese, con todo respeto, a Chile, no Bolivia, Venezuela. Esto para la televisión sería terrible, ¿no? Para la FIFA ya ni que decir también, pues, ¿no? Porque perdería mucha expectativa. Porque ya en la fase final, que es el hexagonal final, no se tendrán selecciones de peso, que mueven mucho dinero. Obviamente que la Conmebol es una vieja zorra al respecto, favoreciendo a los equipos grandes en favor del espectáculo, pues. Entonces tampoco es que digamos que sería un gran obstáculo, digamos que tampoco sería algo como para valorar demasiado, porque normalmente aquí en Sudamérica han hecho las cosas como les haya regalado la gana, pues, ¿no? Siempre favoreciendo a los grandes, para que estén presentes, ¿no? Y esto se notó por décadas, desde casi que inició la Copa América y la Copa Libertadores, a favor de equipos argentinos, uruguayos y brasileños, pues, ¿no? Casi siempre estos clubes y selecciones han sido favorecidas por el arbitraje, ¿no? Por los formatos y así, pues, ¿no? En desfavor de las selecciones y clubes mucho más pequeñas como nosotros, ¿no? Y los demás. Entonces, esto para la Conmebol no sería tanto problema que digamos, pues, ¿no?
Pero sí hay que tener en cuenta que por ahí se puede dar un batacazo. ¿Quién te dice que y aparece una camada de bolivianos, una camada de venezolanos o peruanos, quién sabe, ¿no? Que le hace competición a Brasil, a Colombia, ¿no? A las selecciones grandes, aparte de Argentina, Paraguay y Uruguay, que están clasificadas ya al Mundial. Y que por ahí se bajan y no aparecen en el hexagonal. O sea, esto sería terrible para el espectáculo y sobre todo el tema económico para las televisoras. Pues yo no sé qué tanto serían ellas aceptando arriesgar, correr ese riesgo. Pues, ¿no? Yo no sé si esto sería válido para ellos. Pero igual está ahí el tema, ¿no? A mi opinión particular, a mí que no me interesa el dinero, ni la televisora, ni el espectáculo, pues, me interesa nada más que vaya mi selección. Desde mi punto de vista como peruano, a mí sí me interesa este formato porque como ya expliqué en el video, este formato más corto, porque también se entiende que el formato más corto requiere menos tiempo, no digo 2 meses, pero sí pueden ser 6, en vez de estar 2 años de eliminatorias, se podría todo en 6 meses, ¿no? A máximo 1 año. Entonces en un torneo, digamos, más corto que el actual que tenemos de clasificatorias, ya no requieres una plantilla tan larga, pues, ¿no? Porque cuando inicias una clasificatoria como la sudamericana, inicias con un plantel, digamos, de 30 años y acabas con uno de 32, casi 33, pues, ¿no? Entonces sí requieres un plantel amplio y renovación, pues, ¿no? Cosas que en nuestra selección no ocurre, pues, ¿no? Nuestra selección es un universo corto de futbolistas, al menos de selección, de nivel de selección, y que no tiene renovación. O sea, no por nada nuestra selección es la más veterana de todo Conmebol. Y esto dice a las claras el mal trabajo que hacemos en la federación y en los clubes peruanos para formar a nuevos talentos, para que se renueve la selección. Entonces, un torneo largo como es el de las actuales clasificatorias te exige que tengas un universo de jugadores que sea amplio y de jóvenes talentos a cada rato, pues, ¿no? Porque ponte, se puede caer lesionado Tapia, Advíncula, Galese, Guerrero, Lapadula o quien sea, y detrás de él hay 1, 2, 3 jugadores aparte de nivel de selección, porque obviamente que en el Perú hay jugadores para suplir a Guerrero, pero no el nivel de Guerrero, no el nivel de Tapia, no el nivel de Galese, pues, ¿no? Son muchos menores, pues, ¿no? Además son contados con los dedos los jugadores que pueden suplir cualquier otra posición en el campo, ¿no? De los actuales titulares de la selección. Casi que no los hay, pues, ¿no? Hay sí, pero no del nivel ni siquiera de selección adulta, ni siquiera lo del nivel de estos jugadores, ¿no? Titulares. O sea, es bien complicado encontrar un jugador del nivel de Guerrero, de Tapia o de Galés. Pero al menos que puedan hacer algo puedan defender la selección, hasta eso se nos hace complicado, pues, ¿no? Entonces, los formatos largos sí más bien exigen tener un plantel amplio y renovado, ¿no? Que se renueve cada año. Pero lamentablemente esa actualidad no es la de nosotros. Por eso los formatos cortos, en los que se juegan menos partidos en menos tiempo, nos favorecen. Favorecen en general a los equipos chicos. No digo que es una regla general por si acaso. No es una ley, ¿no? Que siempre favorece, ¿no? Porque no es verdad, pues, ¿no? Si no hubiéramos ido a los mundiales todos los años antes de que se cambie el formato de eliminatorias. Y no es así. Ha habido eliminatorias en las que hemos quedado eliminados jugando fase de grupos, e incluso fase de grupos recontra cortitas, pues, ¿no? Todos nos acordamos del casi el repechaje que se jugó nada más al Mundial de Chile del 62 o al Mundial de Inglaterra del 66, ¿no? Que jugando apenas 2 partidos no pudimos clasificar, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho eso en consideración, pero para mi opinión particular, a mí me gustaría cambiar el formato largo de eliminatorias por uno más corto de fase de grupo, porque nos conviene. Yo entiendo que en este formato más corto, por ahí no te medirías a todas las selecciones de Conmebol, por ahí, según el sorteo, no podría jugar contra Colombia o contra Ecuador, otra vez contra Chile o contra Argentina o Brasil, solo jugarías con uno de los 2 grandes de América y nada más, pues, ¿no? Entonces, de esa parte yo entiendo que por el espectáculo, repito, no convendría esto. Y obviamente las federaciones nacionales no sé qué tan de acuerdo estén con que en su estadio no reciban o a Argentina o a Brasil, ¿no? Porque se entiende que si son 2 grupos, los cabezas de ese grupo serían Brasil, Argentina, o sea, porque son los mejores, pues, ¿no? Entonces obviamente Perú o Colombia o cualquier otra selección ubicada en un grupo no jugaría con los del otro grupo, salvo
que esas dos selecciones clasifican el hexagonal, pues, ¿no? Pero igual no es seguro. O sea, se entiende que es lo más probable que los cabezas de grupo Argentina y Brasil caigan al hexagonal final. Pero no es seguro que Perú, por ejemplo, pase de la fase de grupos de 5 equipos al hexagonal final. Entonces, y eso, por ejemplo, yo no sé qué tanto le conviene a la Federación Peruana, pues, ¿no? Y ahí había otro pero o otra explicación de por qué el formato que propuso la FIFA de grupos antes de estas eliminatorias era tan complicado, ¿no? Porque eran grupos, formaban grupos, 2 grupos y luego formaban 2 grupos más y luego jugaban los que estaban eliminados entre los eliminados y los que están clasificados entre los clasificados. Era medio complicado y complejo y medio extenso de explicar, ¿no? Pero el motivo de esto era de por qué juegan los equipos eliminados para que tengan los partidos, ¿no? Porque supuestamente a la televisora, tanto las peruanas, la colombiana, la ecuatoriana y demás, les prometen una cantidad de partidos, ¿no? Fijos por su selección. Pero ponte que en el caso de Perú, ¿no? Que le prometen a la televisora 16 partidos de la selección, ya en el proceso eliminatorio. Pero si Perú queda eliminado en el hexagonal, perdón, en la fase de grupos, previo al hexagonal, solo jugaría 8 partidos nada más, pues, ¿no? Y los demás, y los otros 8 y los otros 6, o sea, ¿qué pasaría, pues, no? Entonces por eso habría que ver qué pasa con los equipos que no clasifican al hexagonal. O sea, jugaría menos partidos, jugaría un formato, un grupo entre ellos para un cupo más. O sea, ahí está el inconveniente, ¿no? También de la fase de grupos, porque los equipos eliminados jugarían menos partidos, muchos menos que los que están clasificados al hexagonal. Y yo entiendo que la FIFA por eso propuso un formato medio extraño de grupo tras grupo, grupo de perdedores, grupo de ganadores, y así, pues, ¿no? Unos competían por las plazas directas, otros competían por el repechaje, pues, ¿no? Entonces, ese tema también habría que verlo. Ese tema sí es importante y por ende, y por eso incluso las federaciones aquí en Sudamérica no están de acuerdo mucho con el nuevo formato de la FIFA, de grupos, hasta grupos, porque económicamente no les convenía, ¿no? Porque hay una posibilidad, aparte que juegan menos partidos, hay una posibilidad de que jueguen por casi nada, no solamente por partidos que no son por los puestos directos al mundial, pues, ¿no? Entonces habría que conocer eso. Pero de que está ahí la propuesta de Brasil, que es un grande de Sudamérica y que normalmente le hacen caso, entonces bien podría esta propuesta, si encuentra un formato interesante que le venga bien a todas las selecciones sudamericanas, bien podrían aceptarlo y cambiar el formato por después de mucho tiempo, ¿no? Del 98, ¿no? El Mundial de Francia, que estamos con ese formato de todos contra todos. Y que hasta ahora a la mayoría le gusta, pues, ¿no? Pero repito, a mí que no me interesa un pepino el dinero, ni el espectáculo, esas cosas. Solo quiero clasificar al mundial nada más. A mí, como peruano, me parece que nos convendría a una selección como la peruana, que es corta, que es chica, que tiene un universo de jugadores muy, muy pequeño, ¿no? Pero igual es bastante batible. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría el cambio de formato de las actuales eliminatorias americanas a uno de grupos con hexagonal final? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con campanita. Nos vemos mañana más tarde así toda la semana. Chau.